Hubo un tiempo, perdido en la niebla de los siglos, en que la humanidad entera hablaba un solo idioma. Una sola lengua, una sola voz. La historia nos habla de ese momento como un susurro en el viento, como un eco antiguo que aún vibra en los cimientos de nuestro mundo. Era una época posterior al gran diluvio, cuando los hijos de Noé y sus descendientes caminaron nuevamente sobre una tierra lavada por la justicia divina, una generación nacida de la esperanza y del temor. Desde las alturas del Ararat, donde el arca descansó, las familias comenzaron a moverse hacia tierras más llanas, cruzaron montañas, valles, ríos turbulentos, hasta que un día llegaron a una vasta planicie conocida como Sinar, tierra fértil, cálida, con ríos que alimentaban la vida y horizontes abiertos que prometían grandeza. Fue allí donde el destino comenzó a torcerse. No eran bárbaros, eran constructores, artesanos, soñadores, hombres y mujeres que no solo buscaban sobrevivir, querían dejar huella, y es aquí donde inicia nuestra historia, no con una catástrofe, sino con una visión compartida por todos. Edifiquemos una ciudad y una torre que toque el cielo. Las palabras resonaron entre ellos como una llama encendida en corazones ya dispuestos. No era solo un edificio, ni siquiera una fortaleza. Era un símbolo de unidad, de propósito y, aunque no lo sabían, también de rebelión. Porque mientras moldeaban el barro bajo el sol ardiente y hacían cocer los ladrillos al fuego, algo más se endurecía en sus almas. El deseo de permanencia, el temor de desaparecer. Hagámonos un nombre, dijeron, para no ser dispersados sobre la faz de la tierra. Ese deseo, tan humano, tan comprensible, era también profundamente peligroso. En lugar de confiar en el Dios que los había salvado del diluvio, comenzaron a confiar en su propia fuerza, en su capacidad, en su obra, y así la ciudad comenzó a levantarse. Calles de piedra, casas alineadas, almacenes llenos de cereales, pozos profundos de agua, y al centro, el proyecto más ambicioso jamás soñado, una torre como ninguna otra, alta, esbelta, imponente, no hecha de piedra, como las montañas que los rodeaban, sino de ladrillos cocidos, fruto de su ingenio y esfuerzo. El diseño era circular, como una espiral que ascendía al cielo. Cada nivel más angosto que el anterior. Escaleras de caracol, rampas interiores, salas de vigilancia. Era, en muchos sentidos, una obra maestra, pero también una declaración que decía: no necesitamos ser esparcidos. No necesitamos depender del cielo. Nos quedaremos aquí. Seremos nuestros propios señores. Mientras tanto, los niños jugaban entre las bases de la torre. Las mujeres cocinaban, hilaban, tejían. Los ancianos relataban las hazañas del pasado. Y al fondo, la gran estructura se alzaba, ladrillo sobre ladrillo, como una sombra creciente sobre la llanura. La ciudad de Babel no era solo un lugar físico, era una idea, un sueño colectivo, una ambición sin límites. Pero desde las alturas, más allá del firmamento visible, una mirada vigilante observaba cada movimiento. Una mirada que no olvidaba, una mirada que había visto el orgullo crecer una vez antes, en corazones endurecidos, y sabía lo que ese orgullo podía provocar. Los cielos estaban en silencio, pero no indiferentes. Y mientras la torre seguía subiendo y los hombres comenzaban a sentirse invencibles, una pregunta empezó a brotar en lo profundo. ¿Realmente llegarán al cielo? ¿Y qué sucederá cuando crean que lo han logrado? Porque cuando el hombre se convence de que puede ser como Dios,
siempre viene la caída. Las jornadas comenzaban con el sol apenas asomándose entre los cerros. El humo de los hornos de ladrillo ya se elevaba como columnas fantasmales hacia el amanecer. Hombres con túnicas manchadas de barro y sudor tomaban sus herramientas, cargaban ladrillos aún humeantes y subían por rampas interminables. El ritmo era constante, casi hipnótico. Golpes de martillo, gritos de capataces, crujidos de madera y piedra. Babel se alzaba, nivel tras nivel. El corazón de la torre latía con fuerza. Era una espiral viva de ambición. La estructura se elevaba tan alto que ya no se podía ver su base desde la cima. Desde las plataformas superiores, los obreros miraban a lo lejos y veían cómo el mundo se hacía pequeño, cómo los árboles parecían simples brotes y los hombres, diminutos insectos bajo sus pies. La ilusión era clara. Desde allí, el cielo parecía al alcance de la mano. La torre se había convertido en un símbolo, no solo de unidad, sino de poder. Un desafío al Creador, una hazaña que ninguna generación anterior había intentado. En las tabernas de la ciudad se decía con orgullo: nuestros nombres no serán olvidados, esta torre será eterna. Si algún día el cielo vuelve a castigarnos, aquí estaremos, más arriba de las aguas, más cerca de lo divino. Mientras tanto, la vida cotidiana seguía desarrollándose alrededor del monstruo de ladrillo. Los mercados crecían, los matrimonios se celebraban, los niños nacían bajo la sombra de un proyecto titánico. Pero en esa sombra también germinaba otra cosa: arrogancia. La confianza en el hombre se volvió culto. Ya no se hablaba del Dios del diluvio. Ya no se ofrecían sacrificios en los altares de piedra. Ahora, el altar era la torre misma, el esfuerzo colectivo, la proeza del intelecto y la ingeniería. Se organizaron rituales en los niveles más altos, danzas, cantos, proclamas. La torre no solo ascendía en piedra, sino en ideología. Algunos decían que su cima se convertiría en un observatorio celestial, otros que sería un santuario donde el hombre podría hablar directamente con los cielos, sin mediadores, sin necesidad de obediencia. ¿Por qué someternos a un poder que nos dispersa?, decían. Aquí, en esta ciudad, encontramos nuestra verdadera fuerza. Aquí somos uno. Aquí gobernamos nuestro destino. Era el eco del mismo pensamiento que siglos más tarde seguiría repitiéndose: seremos como dioses. Y así, con cada ladrillo, la humanidad sellaba un pacto consigo misma. Un pacto que excluía al cielo. Un pacto de independencia absoluta. Pero no todos compartían el entusiasmo. Algunos ancianos, silenciosos, miraban con preocupación. Recordaban las historias del juicio pasado, de la arrogancia de Caín, de la violencia que trajo el diluvio. Veían en esta torre algo que iba más allá del orgullo. Veían la repetición del error, la repetición del desafío. Uno de ellos, de barba blanca y mirada profunda, se atrevió a hablar. ¿Y si esta torre no es un monumento de unión, sino de separación? Calla, viejo, le respondieron. Lo que tú llamas arrogancia, nosotros lo llamamos progreso. Y el viejo se retiró sin más palabras, pero con un pensamiento que lo atormentaba. La historia nunca olvida cuando el hombre desafía al cielo. En lo alto, donde el aire se hacía más delgado y el viento soplaba con fuerza, los constructores colocaban nuevas piedras. Algunos ya hablaban de coronar la cima con una cúpula dorada. Otros decían que colocarían un trono en lo más alto, donde el líder de la ciudad se sentaría como rey, quizás como Dios. Las estrellas comenzaban a verse más cerca, o eso creían, pero arriba, mucho más arriba de cualquier torre o ambición humana, los cielos estaban en movimiento. El Creador,
que había dado tiempo al arrepentimiento, decidió actuar. Y no sería con agua, ni con fuego, sino con algo más sutil, más devastador y eterno. Fue una mañana distinta. El sol aún no había cruzado el horizonte cuando el primer ladrillo cayó. No por accidente, sino por desconcierto. Un albañil gritó una orden a su ayudante, pero lo que salió de su boca fue incomprensible. El otro lo miró perplejo, confundido, como si de pronto se hubieran convertido en extraños. En minutos, el caos se extendió como fuego en paja seca. Los carpinteros no entendían a los herreros. Los arquitectos daban instrucciones que parecían salidas de un idioma desconocido. Lo que había sido un sistema perfectamente sincronizado colapsó. Las herramientas equivocadas llegaban al lugar equivocado. Las cargas se volcaban. Los obreros discutían sin sentido, sin comprenderse, gesticulando en vano como si la lógica misma se hubiera quebrado. «Te pedí agua, no barro», gritó uno. «¿Qué estás diciendo? No entiendo tus palabras», le respondió el otro. Y así, como una grieta invisible, el entendimiento común se rompió. Las cuadrillas comenzaron a separarse, no por odio, sino por desesperación. Algunos se reunían en pequeños grupos donde podían entenderse entre sí, aislados por sonidos nuevos que nunca habían escuchado. Y lo que antes era un pueblo unido, se fragmentó en decenas de tribus lingüísticas, cada una encerrada en su propio universo de palabras. Desde lo alto, el Creador observaba, no con ira, sino con sabiduría. Esta no era una destrucción física, era un juicio que enseñaba, una intervención que protegía a la humanidad de sí misma. Porque si los hombres, hablando un solo idioma, se atrevían a construir una torre hasta el cielo, ¿qué impediría su próxima locura? No había límites cuando el orgullo crece sin freno. Y así, en lugar de castigar con fuerza, Dios confundió su lenguaje. Una lección más duradera que cualquier cataclismo. En la ciudad, los líderes intentaron mantener el control. Subieron a la torre para restaurar el orden, pero se encontraron con obreros que hablaban como extranjeros. Los que aún se entendían formaron sus propios campamentos. Los mercados dejaron de funcionar. Las familias comenzaron a dividirse. Las noches se llenaron de discusiones sin respuesta, de oraciones pronunciadas a un cielo que parecía haber cerrado sus oídos. La torre se detuvo. El proyecto más grande de la humanidad quedó congelado a medio camino. Una espiral rota, sin propósito, aún se alzaba sobre la llanura de Sinar, imponente, majestuosa, pero muda. Nadie volvió a colocar un ladrillo sobre ella. El polvo comenzó a cubrir las rampas. Las zarzas crecieron en las grietas. Los animales regresaron, y lo que una vez fue símbolo de gloria, se convirtió en ruina anticipada. Poco a poco, los grupos comenzaron a alejarse. Algunos viajaron hacia el este, otros cruzaron las montañas, otros navegaron ríos desconocidos. Llevaban consigo sus nuevas lenguas, sus propias palabras, su propia visión del mundo. Y aunque ya no podían comunicarse con todos, sabían que estaban marcados por un mismo origen y una misma caída. A ese lugar se le dio el nombre de Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los dispersó sobre la faz del mundo. Pero la torre permaneció como testigo, como advertencia, como símbolo de lo que el hombre puede llegar a hacer cuando olvida que fue creado y no creador. Y aunque los siglos pasaron y la torre se cubrió de arena y leyenda, su historia jamás se borró, porque Babel
no fue solo una ciudad, fue un espejo, y el reflejo que dejó sigue vivo en cada generación.